Si la aceleración de una partícula tiene una aceleración que varía con el tiempo, pues su movimiento se vuelve muy complejo y difícil de analizar. Un caso bastante común es aquel en el que la aceleración en cualquier intervalo de tiempo es la misma, al menos para intervalos medibles, cortos y que no, finitos más que nada. En lo cual podemos nosotros aplicar una serie de ecuaciones que vamos a tratar de vislumbrar en esta sesión. Bueno, entonces partiendo del hecho de la pendiente en una gráfica de posición contratiempo, pues representará estas líneas verdes, estas líneas tangentes, las cuales si el crecimiento de dichas pendientes se vuelve lineal, la forma en la que tendríamos la gráfica de velocidad contratiempo sería de esta manera. Es decir, para cada instante de tiempo el crecimiento va siendo de manera lineal, en donde pues si nosotros queremos analizar la pendiente en cualquier punto, pues va a ser justamente el valor que nos va a representar el crecimiento que tuvo en velocidad entre el crecimiento que tuvo en el tiempo. Esto, bueno, la pendiente de esta misma recta también puede ir creciendo o disminuyendo de acuerdo a cómo es el crecimiento en la gráfica de posición contratiempo, es decir, puede ser un poco más accidentada, es decir, imagínense, podría empezar en el mismo punto sin importar, pero que vaya de esta otra forma, y entonces las rectas tangentes, pues entonces van a ir creciendo de una manera más, este, de una manera más pronunciada. En ese caso, pues entonces la velocidad contratiempo simplemente tendría una gráfica un poco más hacia arriba. Es lo único que significaría. En el caso de la aceleración, aquí como lo veríamos naturalmente sería que la pendiente de la gráfica de la velocidad se mantiene constante en cualquier instante, y en el caso alterno en el que es más accidentada la gráfica de la posición, pues entonces simplemente aquí al tener un valor de pendiente mayor, lo único que obtendríamos es una aceleración más grande. Esa sería la diferencia entre estos dos tipos de gráficas. Por supuesto puede existir el caso de aceleración negativa, ya lo habíamos observado, pero vamos a generalizarlo en este ámbito. Les voy a borrar nada más para no confundirnos. Al final de cuentas ya sabemos qué es lo que sucede. Y bueno, vamos a partir del hecho de que estamos diciendo que es una aceleración constante. Es decir, para todo instante de tiempo tenemos la misma aceleración. ¿Qué significa eso en términos matemáticos? Bueno, habíamos definido la aceleración como la derivada de la velocidad en el tiempo. Pero eso se vuelve un poco complejo. Vamos a definir la aceleración promedio como ya lo habíamos definido. Es decir, la aceleración promedio, ya no le voy a poner aquí promedio porque vamos a hacer este pequeño truco. Habíamos dicho que es el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Suponiendo que empezamos de un tiempo cero y que la velocidad la expresamos a través de los valores velocidad final bxf menos velocidad inicial bxi entre el tiempo, es decir, un tiempo t menos un tiempo cero. Esto nada más para facilitarnos la vida, ¿no? Es decir, cualquier intervalo de tiempo podemos definir su inicio como un t igual a 0 y el tiempo final como un tiempo igual a t. Bien, ¿por qué hago esto? La aceleración promedio se vuelve igual a la instantánea si este valor es constante. Es decir, si yo saco un promedio de cuánto vale la aceleración de aquí a aquí, va a ser exactamente lo mismo que si yo hubiera obtenido un valor de aceleración justo en este punto. Por eso es que la aceleración promedio se vuelve igual a la instantánea. Este valor se vuelve lo mismo para ambas. Esto es solo válido para aceleración constante. Para aceleración constante.
Bien, entonces si yo despejo de aquí la velocidad final, que es un valor que en muchas ocasiones no se obtiene, obtendremos esta siguiente expresión. La velocidad final en x pues va a ser igual a los valores que yo aquí obtenga. Simplemente me voy a deslindar de esto. Al ser algo menos 0, voy a tener en el denominador solo t, y bxi va a pasar sumando. Entonces bxi más aceleración por tiempo, que estaba dividiendo, paso multiplicando, y tenemos esta expresión que es bastante utilizada. Es de hecho una expresión muy, muy utilizada, porque de esta forma nosotros podemos obtener cualquier valor de velocidad a partir de conocer la velocidad con la que inició la partícula u objeto y su aceleración y el tiempo transcurrido. Entonces esta ecuación es bastante útil, también es solo válida para aceleración constante. No lo olviden, siempre y cuando la aceleración constante. Ok, entonces, ahora lo que quisiéramos obtener es una expresión similar, pero ahora para la posición, en la cual, bueno, se pueden hacer una serie de cosas, pero en principio, si aquí nos damos cuenta, aquí lo que estamos formando es estrictamente un triángulo gráficamente. Y esto se puede demostrar a través de un teorema en el cual, si yo quiero sacar el promedio de un par de valores de velocidad, pues simplemente es cómo obtener justamente esta, esta porción del triángulo, ¿no? Es decir, un valor promedio, como nosotros lo podemos visualizar aritméticamente. Cuando queremos sacar un promedio, pues simplemente sumamos los valores que tenemos y los dividimos entre el número total de valores. Si tenemos un valor de velocidad inicial y velocidad final y queremos sacar el promedio entre esos dos valores, pues simplemente los dividiremos entre 2. Es decir, la velocidad promedio, en este caso sí voy a especificar que es promedio, porque no es igual la velocidad promedio a la velocidad instantánea. Lo definimos como la suma de la velocidad inicial más la velocidad final. Ojo, aquí puse el signo más porque estamos obteniendo un promedio, más la velocidad final, y esto lo dividimos entre 2. Es decir, estamos sacando el promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. Este valor, de nuevo, solo es válido para aceleración constante, porque si no, no tendríamos aquí un triángulo, tendríamos tal vez otra figura geométrica en la cual ya no es válido esto. Bien, esta ecuación también es importante, pero solo para aceleración constante. Bien, a partir de ello, pues nosotros habíamos dicho anteriormente, pues que la posición, a su vez, podríamos expresarla como un cambio en la velocidad. Es decir, si yo expreso la velocidad como la habíamos expresado anteriormente, al menos la velocidad promedio, en otro punto habíamos dicho que esto es posición final menos posición inicial entre el cambio en el tiempo, que vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, t menos 0, es decir, me voy a quedar solo con t. Bien, si yo reexpreso esta velocidad promedio, pues esto nos va a quedar igual al valor que tenemos aquí arriba, bxi más vxf sobre 2. Bien, si despejamos esto para la posición final, es decir, aquí tenemos una expresión para la velocidad final, vamos a hacer una expresión para la posición final, nos quedará más o menos así. xf es igual a, déjenme
quedo con los valores. XY va a quedar sumando, es decir, posición inicial. Posición inicial más... voy a hacer aquí, voy a sacar este 2 del numerador a de este lado, sería un medio de velocidad inicial más velocidad final, esto multiplicado por el tiempo. Y esta es otra expresión bastante común. En principio todas ellas encontraremos formas de utilizarlas variablemente en diferentes situaciones, pero se vuelve bastante importante porque si de aquí nosotros reexpresamos el valor de velocidad final, este valor que tenemos aquí, pues entonces tendremos un valor en el cual pues nosotros podríamos de algún modo u otro pues simplemente utilizar los valores que tenemos, pero en general y en muchas ocasiones no se conoce este valor de velocidad final. Entonces aquí voy a sustituir el valor de BXF que teníamos aquí y vamos a obtener un valor que dependerá de la posición inicial, de la velocidad inicial y de la aceleración y obviamente del tiempo. Es decir, si aquí nosotros hacemos esa evaluación, pues entonces en este caso obtendremos la siguiente ecuación. XF es igual a XY más un medio, perdón, más velocidad inicial. Vamos a hacerlo por partes. La velocidad final, la que voy a expresar aquí. Me voy a saltar un par de pasos, nada más para poder ahorrarnos un poco de tiempo. Es decir, aquí voy a tener la velocidad inicial. Velocidad inicial por el tiempo. El 1 medio se me va a ir. Y por más 1 medio de la aceleración por el tiempo. Ok, esta expresión es la que a mí más me gusta de las que vamos a obtener el día de hoy, porque estrictamente, aquí me equivoqué, sería el tiempo al cuadrado, y haciendo la multiplicación de tiempo por tiempo. Bien, esta expresión básicamente, si nosotros nos damos cuenta, está en términos de t. Aquí no tenemos t, es decir, t a la 0, t a la 1 y t a la 2. Es una expresión cuadrática, la cual si nosotros derivamos, es decir, si aplicamos la derivada de xf con respecto de t, ¿qué vamos a obtener? Sabemos nosotros que la derivada de la posición respecto al tiempo es justamente la velocidad. Vamos a ver. Si yo derivo xy, que es una constante, voy a obtener 0, más la derivada de esta expresión, que sería la derivada de esto que es un valor numérico al final de cuentas, por t a la 1. Es decir, voy a obtener bxy por t a la 0. Habíamos dicho que esto sería igual a 1, ahorita lo vamos a expresar, más 1 medio de la aceleración por el valor del exponente acá, por 2, por t a la 2 menos 1. ¿Sí? Estoy derivando esta expresión. Es decir, este 2 se me va a ir con este 2 y al final voy a obtener la derivada de la posición final con respecto de t, que va a ser igual a bxy. Aquí puse un igual. Es más la aceleración por el tiempo. Y es justamente el valor que esperábamos para la velocidad final.
¿Ok? Entonces, simplemente derivando esta expresión obtenemos la velocidad, es decir, podríamos nosotros solamente, solamente guiarnos por esta expresión, la derivamos y obtenemos la velocidad. Y bueno, es por eso que a esto le llamo como una expresión de lo más importante, siempre y cuando estemos hablando de aceleración constante, ¿no? Ya lo recalqué aquí, que todas estas ecuaciones solo son válidas para aceleración constante, porque a partir de ahí nosotros empezamos estos cálculos. Entonces, podríamos nosotros recordar estrictamente esta ecuación, que les digo es, en principio, la más útil. Si se aprenden esta, ya la hicieron para pasar al menos este parcial de cinemática, porque en realidad es bastante útil, ¿no? Sin olvidar desde luego los conceptos básicos, que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Es decir, si nosotros derivamos esta expresión, vean, esto es una constante, se nos hace 0 y esto es t a la 1, es decir, nos vamos a quedar con aceleración en x. Si derivamos esta otra expresión, vamos a obtener que aceleración en x es igual a aceleración en x. Así de simple. Y es lo que queríamos nosotros entender, ¿no? Al final de cuentas. Hay una otra expresión. Es posible obtener esta expresión para la velocidad final que no contenga tiempo como variable. Al sustituir el valor de t en la ecuación que ya habíamos visto, es decir, aquí en este punto, si nosotros despejamos para t, voy a hacerlo de acá abajo como un paréntesis extra, es decir, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre t. Vamos a despejar para t. Despejando para t vamos a obtener el siguiente valor, que es justamente, solo vamos a reemplazar, es velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración en x. Ok, si sustituimos este valor me parece que con la expresión, me parece que en esta, no, en esta de la posición, en la de la posición vamos a obtener lo siguiente. La de la posición, esta. Vamos a sustituir el valor de t en esta expresión. Es decir, la expresión que teníamos, que xf es igual a xy más un medio de velocidad final más velocidad inicial, todo esto por el valor de tiempo, es decir, bxf menos bxy sobre la aceleración. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos un binomio conjugado. Resolviendo todo eso, para no hacer largo el cuento, y voy a, al final de cuentas vamos a obtener velocidad final y velocidad inicial al cuadrado, de algún modo, y con diferentes signos. Es decir, si nosotros multiplicamos esto, vxf cuadrada menos vxy cuadrada. Es al final de cuentas lo que obtenemos al multiplicar estos dos valores. Y ya sustituyendo, para no hacer muy larga la sesión, aquí lo que vamos a obtener es velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial en x al cuadrado, más
2 veces la aceleración por xf menos xy. Estos dos valores no se vieron afectados, simplemente como los pasamos de otro lado de la igualdad, pues aquí cambiaron, se mantuvieron igual. Esta expresión, de hecho, se despeja de esta forma precisamente porque así podemos nosotros encontrar un valor de velocidad, el cual no contiene el tiempo. Es bastante importante, solamente tiene los valores de posición. Esto también es muy importante, sobre todo este valor al cuadrado. En algunas otras variables físicas nos vamos a encontrar con valores de velocidad al cuadrado. Por ejemplo, la energía depende de este factorcito. Y por eso se deja la expresión en estos términos, ¿no? Velocidad x final al cuadrado. Si nosotros simplemente queremos no obtener la velocidad final al cuadrado, pues simplemente le sacamos raíz cuadrada a esta otra expresión. Y así, si nosotros quisiéramos obtener el valor de posición final que no obtenga un tiempo, pues simplemente despejamos esta expresión. Por eso también es tan importante. Entonces nos vamos a quedar con esta expresión, con la de la posición, que derivada nos da la de la velocidad. Esta otra es un complemento, la utilizamos como un medio para obtener esta expresión que no depende del tiempo, y de esta forma tenemos ya un catálogo de ecuaciones que nos permitirán resolver situaciones de cinemática siempre y cuando la aceleración sea constante.